¿Te has sentido más ansioso últimamente? ¿Te cuesta concentrarte o recordar cosas simples como dónde dejaste las llaves o qué ibas a hacer al entrar en una habitación? Durante mucho tiempo pensé que era algo normal, algo que venía con los años. Me decía a mí mismo, es parte del envejecimiento, Antonio, no pasa nada. Pero lo cierto es que sí pasaba algo, porque esa sensación de tener la mente nublada, ese pequeño temblor en el pecho sin razón aparente, esa dificultad para recordar lo que antes hacía con los ojos cerrados, empezó a quitarme la tranquilidad. Y fue entonces cuando alguien me habló de una planta que, según decía, podía ayudarme a calmar la mente, mejorar la memoria y reducir esa ansiedad sorda que, sin darme cuenta, se había convertido en mi compañera diaria. No lo creí de inmediato, pero algo dentro de mí, tal vez la necesidad de volver a sentirme en paz, me llevó a probarla. Le di 7 días. 7 días sin esperar milagros, solo con la esperanza de sentirme un poco mejor. Y lo que ocurrió me sorprendió más de lo que imaginaba. A los pocos días, noté cómo mi respiración se volvía más lenta, más profunda. Empecé a dormir mejor, a pensar con más claridad. Y, lo más importante, volví a tener momentos de silencio interior, de esos que ya creía perdidos. Hoy quiero contarte todo. ¿Qué es esta planta? ¿Cómo actúa? ¿Por qué funciona? ¿Y qué debes tener en cuenta si tú también quieres probarla? Porque si a mí me ayudó, tal vez a ti también te sirva. Pero antes, quiero conocerte un poco más. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Desde dónde me estás escuchando? Déjamelo en los comentarios. Te leo con atención, porque este canal no es solo para informar, es para acompañarnos. El problema silencioso de la ansiedad en la tercera edad. La ansiedad no siempre grita. A veces susurra. Y en la vejez, ese susurro puede confundirse con tantas otras cosas que pasa desapercibido, hasta que ya se ha instalado profundamente en uno. En las personas mayores, la ansiedad no siempre se muestra como en los jóvenes. No es un ataque repentino ni una crisis evidente. En cambio, se presenta como una inquietud constante, como un peso en el pecho que no se va, como esa sensación de que algo anda mal, aunque no sepamos qué. Muchos lo llaman preocupación normal. Es que tengo muchas cosas en la cabeza, dicen algunos. ¿O será que estoy envejeciendo?, se dicen otros. Pero detrás de esas frases hay señales claras, cambios que, poco a poco, van afectando nuestra calidad de vida sin que lo notemos. Se empieza por dormir mal. Uno se despierta a mitad de la noche, el corazón un poco acelerado, con pensamientos dando vueltas como si no pudieran apagarse. Luego vienen los olvidos. No graves al principio, pero suficientes para incomodar. Ir a la cocina y no recordar qué ibas a buscar, o dejar la llave puesta en la puerta. La mente se vuelve más lenta, no porque no funcione, sino porque está ocupada lidiando con una ansiedad silenciosa que roba energía. A veces se manifiesta también en el cuerpo. Dolores de cabeza más frecuentes, tensión en el cuello, malestar digestivo. Y como estamos acostumbrados a pensar que son cosas normales de la edad, no buscamos ayuda. Solo nos acostumbramos a sentirnos así. Recuerdo a mi amiga Elena. Ella cocinaba de memoria. Pan casero, sopas, pasteles, todo sin mirar recetas. Un día me confesó que tuvo que volver a leer una de sus propias notas porque no recordaba la cantidad de harina. Se me fue de la cabeza, me dijo. Pero no era olvido. Era ansiedad, preocupación constante por su salud, por sus hijos, por lo que vendría. La ansiedad, en nosotros, no siempre se nota por fuera, pero por dentro va cerrando puertas. Afecta nuestra memoria, nuestro sueño y hasta nuestras ganas de compartir. Y cuando uno ya no duerme bien, no piensa bien. Y cuando uno no piensa bien, empieza a sentir que está perdiendo algo muy valioso, la claridad. Por eso es tan importante hablar de esto. No para asustar, sino para comprender. Porque cuando uno entiende lo que le pasa, puede empezar a buscar soluciones.
El impacto del estrés crónico en la mente y el cuerpo. El estrés no desaparece con los años, solo se disfraza. Cuando somos jóvenes, el estrés se siente como correr contra el reloj. Problemas en el trabajo, facturas, hijos, decisiones constantes. Pero con el paso del tiempo, aunque muchas de esas presiones desaparecen, aparece otro tipo de estrés, más silencioso, más lento y más peligroso. El estrés en la vejez no siempre viene de hacer demasiado. A veces viene de pensar demasiado, de sentir que el cuerpo ya no responde como antes, de mirar el reloj y preguntarse cuánto tiempo queda, de pensar en los seres queridos que se han ido, en lo que no se dijo, en lo que no se hizo. Ese tipo de estrés no corre, pero se queda. Se instala en la mente, en el pecho, en los músculos. Y si uno no lo enfrenta, empieza a hacer daño desde adentro. Nuestro cuerpo, incluso en la vejez, responde al estrés como si estuviera frente a un peligro real. Y cuando eso pasa, libera una hormona llamada cortisol. El cortisol, en pequeñas cantidades, es útil. Nos ayuda a reaccionar. Pero cuando se mantiene alto durante días, semanas, incluso meses, empieza a destruir. A nivel mental, el exceso de cortisol daña áreas del cerebro relacionadas con la memoria, la atención y el equilibrio emocional. Se ha visto que niveles crónicamente elevados pueden incluso reducir el volumen del hipocampo, que es la región que nos permite recordar nombres, momentos y tareas cotidianas. A nivel físico, este estrés interno aumenta la presión arterial, debilita el sistema inmunológico y acelera el desgaste de órganos vitales. El corazón late más rápido. Los músculos se tensan. La piel pierde brillo. El cuerpo entero empieza a envejecer más rápido, sin que sepamos por qué. Y lo peor es que, muchas veces, nadie lo nota. Nos dicen que estamos más irritables, más olvidadizos, más cansados. Pero no es solo la edad. Es el estrés crónico, actuando en silencio. Una vez hablé con un médico que me dijo algo que no olvido. El envejecimiento comienza por dentro, y muchas veces empieza con el estrés que no se suelta. Por eso, si hoy te sientes más agitado que antes, si tu cuerpo está más rígido, si tu memoria te falla sin razón aparente, no te culpes. Tal vez tu cuerpo solo está pidiendo descanso, no solo físico, también mental. Porque envejecer es inevitable, pero hacerlo con paz, eso sí se puede elegir. ¿Cómo conocí esta planta y qué me motivó a probarla? No fue un médico quien me habló de esta planta. Tampoco la vi en un anuncio. Fue una conversación sencilla, de esas que ocurren sin que uno lo planee. Estaba sentado en el banco del parque, una tarde de otoño, como tantas otras veces. El aire estaba fresco, las hojas crujían bajo los pies, y en el mismo banco, a mi lado, se sentó don Marcelo. Un hombre de esos que uno no olvida, de hablar pausado, barba canosa y ojos tranquilos. Nos conocíamos de vista. Habíamos intercambiado saludos durante años, pero ese día fue distinto. Me vio nervioso, inquieto. Supongo que se notaba en mi respiración, en mis manos. Me preguntó si todo estaba bien. Dudé en responderle, pero terminé diciéndole la verdad. Duermo mal, me siento abrumado todo el tiempo y últimamente se me escapan las palabras. Él asintió, como si supiera exactamente de lo que hablaba, y luego me dijo algo que me descolocó. ¿Te has planteado que lo que necesitas no es una pastilla, sino una planta? Le sonreí con cortesía, pero no le creí de inmediato. ¿Una planta?, le pregunté. Entonces me habló de ella, de una planta que usaban sus abuelos en infusión para calmar los nervios después de un día largo, que según él, ayudaba a aquietar la mente, a recuperar el foco y a relajar el cuerpo. No es magia, me dijo, pero si le das una semana, puede que sientas algo que hace mucho no sientes: tranquilidad. Me habló con convicción, pero sin presionarme. Me explicó cómo prepararla, cuándo tomarla y qué podía esperar. No me vendió nada. Solo compartió su experiencia, como quien entrega un secreto con generosidad.
Al llegar a casa, su voz me seguía resonando en la cabeza. 7 días, no pierdes nada con probar. Y lo hice, sin expectativas, sin esperar milagros, solo con la curiosidad de alguien que, a sus 82 años, aún cree que hay formas de sentirse mejor sin depender de lo de siempre. Hoy, mirando hacia atrás, me alegro de haberlo escuchado, porque esa pequeña decisión marcó un antes y un después en mi forma de habitar el día, y lo más importante, me devolvió algo que pensaba perdido. La planta que calma la mente y despierta la claridad. La planta de la que quiero hablarte hoy tiene un nombre curioso, casi imposible de pronunciar la primera vez: ashwagandha. Se cultiva desde hace siglos en la India y otras partes del sur de Asia. En realidad, su nombre completo en latín es Withania somnifera, pero la mayoría la conoce simplemente como ashwagandha. En sánscrito, ese nombre significa algo parecido a el olor del caballo. No porque huela así, sino porque se creía que daba fuerza y resistencia como la de ese animal. Pero lo que a mí me interesa, y tal vez a ti también, no es su historia mística, sino lo que puede hacer por una mente cansada y un cuerpo agitado. Durante generaciones, esta planta se ha usado en la medicina ayurvédica para reducir el estrés, calmar los nervios, mejorar el estado de ánimo y fortalecer la concentración. Y no como algo mágico, sino como un apoyo constante, como una mano suave en la espalda que no empuja, pero acompaña. No es una pastilla que actúa en minutos, no produce somnolencia artificial ni embota la cabeza. Su efecto es más sutil, pero profundo. A lo largo de los días, uno nota cómo las preocupaciones empiezan a hacer menos ruido, cómo las noches se hacen más largas, más reparadoras, y cómo la niebla mental que parecía parte del envejecimiento empieza, poco a poco, a disiparse. Lo interesante es que la ciencia moderna ya le está prestando atención. En estudios recientes, se ha observado que la ashwagandha puede reducir los niveles de cortisol, esa hormona del estrés de la que te hablé antes. Y también se ha vinculado a mejoras en la memoria, en la capacidad de atención y en la calidad del sueño. No es una cura para todo, y no sustituye ningún tratamiento médico, pero sí puede ser una herramienta natural para quienes sienten que la ansiedad y el desgaste emocional se han vuelto parte del día a día. Y, a diferencia de muchas otras cosas que nos recomiendan, esta planta no busca tapar los síntomas, sino ayudar al cuerpo a recuperar su equilibrio. No necesitas convertirte en experto en plantas para probarla. Solo necesitas la disposición a intentarlo, con calma, con respeto y con un poco de fe en lo que aún puede mejorar. ¿Qué cambios noté día a día durante la primera semana? No esperaba mucho. Cuando empecé a tomar la ashwagandha, lo hice con más curiosidad que fe. La preparaba en una infusión ligera cada noche, justo antes de dormir, como me había indicado don Marcelo. Los primeros 3 días fueron sutiles, pero algo cambió. Empecé a dormir más profundamente. No era un sueño pesado, sino un descanso tranquilo, como hacía años no tenía. Por la mañana, me despertaba sin esa sensación de haber peleado con mis pensamientos toda la noche. Y durante el día, me notaba menos tenso. Como si mi cuerpo, que siempre andaba apretado por dentro, aunque yo no lo notara, estuviera empezando a soltar. Entre el 4.º y el 5.º día, fue mi mente la que empezó a agradecer. No tenía tantos pensamientos encima. El típico ruido que me acompañaba, esas preocupaciones que iban de una a otra como una rueda que no se detiene, empezó a calmarse. No se fueron del todo, claro, pero ya no gritaban. Y eso, para mí, fue un alivio inmenso. También noté que podía concentrarme mejor. Me sentaba a leer y no tenía que volver a empezar cada párrafo. Podía hilar ideas, recordar lo que había leído la semana anterior. Empezaba a recuperar algo que había perdido sin darme cuenta: el silencio interior. Y ya en el día 6 y 7, algo en mí se volvió más claro, más ligero. Me descubrí recordando una anécdota de hace años, con nombres y detalles, algo que normalmente se me habría escapado.
Volví a escribir en mi cuaderno sin tener que forzar las palabras. Me sentí más conectado, más presente, más yo. No fue un cambio dramático, ni un milagro, pero sí fue profundo, porque no es que me curara, es que me reencontré con mi mente, como si alguien hubiera abierto una ventana y el aire fresco hubiera entrado de nuevo en mi cabeza. No sabía si ese efecto duraría, pero sí sabía una cosa. Después de muchos años, sentía que algo estaba funcionando a mi favor, sin forzar, sin dañar, sin efectos extraños, solo acompañando mi cuerpo y mi mente en este nuevo capítulo de la vida. Estudios científicos y respaldo médico sencillo. Con los años aprendí a no creer todo lo que se dice, especialmente cuando se trata de la salud. Por eso, después de notar los cambios con la ashwagandha, quise investigar un poco más. No solo lo que dice la tradición, sino también lo que dice la ciencia. Y me encontré con algo que me dio tranquilidad. No era solo una planta popular, era una planta estudiada. En los últimos años, varios equipos de investigadores han analizado cómo actúa la ashwagandha, especialmente en personas mayores. En uno de los estudios más conocidos, realizado con adultos de edad avanzada que sufrían estrés leve a moderado, se observó que quienes tomaron extracto de ashwagandha durante semanas no solo redujeron significativamente sus niveles de ansiedad, sino que también mejoraron su memoria, su capacidad de atención y su calidad de sueño. Lo más interesante es cómo lo logra. Esta planta actúa como un adaptógeno, que es una palabra poco común pero muy sencilla. Significa que ayuda al cuerpo a adaptarse al estrés sin desgastarse. Y lo hace principalmente regulando una hormona clave, el cortisol. Como ya te conté, el cortisol es esa sustancia que el cuerpo libera cuando se siente amenazado o bajo presión. Es útil en momentos puntuales, pero si se mantiene elevado todo el tiempo, empieza a dañar. Afecta la memoria, debilita el sistema inmunológico, acelera el envejecimiento del corazón y del cerebro. Pues bien, se ha visto que la ashwagandha ayuda a reducir esos niveles de cortisol de manera natural, permitiendo que el cuerpo vuelva a su equilibrio sin necesidad de sedantes o medicamentos fuertes. También hay estudios que señalan su efecto positivo sobre la función cognitiva, sobre todo en adultos mayores que experimentan olvidos frecuentes o dificultad para concentrarse. No porque devuelva la mente a los 20 años, sino porque despeja el camino para que lo mejor de nosotros vuelva a salir. Ahora bien, como todo lo que tiene efecto real, también requiere cuidado. No todas las personas reaccionan igual. Por eso es importante empezar con dosis suaves y si estás tomando otros medicamentos, consultar primero con un médico o con un profesional de salud que conozca el tema. No es una planta para reemplazar tratamientos, sino para acompañarlos con respeto y conciencia. Tomada con sabiduría, puede convertirse en un verdadero aliado. Uno que no solo te ayuda a dormir mejor o a recordar más cosas, sino que también te da una sensación de equilibrio que, a cierta edad, es más valiosa que cualquier otra cosa. ¿Cómo tomarla? ¿En qué forma? ¿Con qué frecuencia? Una de las cosas que más me gustó de la ashwagandha es que no hace falta complicarse para empezar a usarla. Existen distintas formas de tomarla, y cada persona puede elegir la que mejor se adapte a su rutina diaria. La más común, y tal vez la más práctica, es en cápsulas. Vienen ya dosificadas, fáciles de tragar, sin sabor extraño. Solo basta tomar 1 o 2 al día, según lo que indique el envase o el profesional de salud. Pero si eres de los que prefieren lo natural y lo tranquilo, también se puede preparar como un té o infusión casera. Se puede conseguir la raíz seca en herbolarios y con apenas una cucharadita en agua caliente durante 10 minutos, se obtiene una bebida suave y reconfortante. Hay quienes la combinan con canela o leche vegetal para hacerla aún más agradable. Otra opción es en polvo, que puede mezclarse con jugo, leche o yogur. Aunque en este formato hay que tener más cuidado con la cantidad. Lo ideal es empezar con media cucharadita al día e ir viendo cómo reacciona el cuerpo. Ahora bien,
¿Cuándo es mejor tomarla? A mí me funciona mejor por la noche, después de cenar, unos 40 minutos antes de ir a dormir. Ayuda a calmar la mente, preparar el cuerpo para el descanso y reducir ese ruido interior que a veces aparece justo cuando apagamos la luz. Pero también hay quienes la toman por la mañana, sobre todo si quieren mejorar su concentración o empezar el día con más estabilidad emocional. No hay una única manera correcta. Lo importante es la constancia. Eso sí, hay algunas precauciones que vale la pena tener en cuenta. Si estás tomando medicación para la ansiedad, la depresión, la tiroides o para la presión arterial, es fundamental consultar primero con un médico. También deben tener cuidado las personas con problemas autoinmunes, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Y, como con cualquier suplemento natural, menos es más al principio. No por ser una planta deja de tener efecto, y si se toma sin conciencia, puede generar malestar estomacal o interferencias con otros tratamientos. La clave está en escuchar al cuerpo. Si notas que te ayuda, sigue. Si algo no se siente bien, detente y consulta. Porque la sabiduría no está solo en lo que uno toma, sino en cómo y cuándo lo toma. Una planta puede ayudar mucho, pero con los años he aprendido que no es solo lo que uno toma, sino también lo que uno deja de hacer, lo que realmente transforma la vida. La ashwagandha por sí sola ya es un gran apoyo, pero si la acompañas con pequeños gestos diarios, el cambio es mucho más profundo, y no hace falta nada complicado. Algo tan simple como una caminata suave por la mañana, 10 o 15 minutos entre árboles, flores o simplemente al aire libre, puede amplificar sus efectos. El movimiento suave activa la circulación, oxigena la mente y ayuda al cuerpo a liberar tensiones acumuladas. También ayuda mucho practicar respiración consciente. No necesitas aprender meditación ni sentarte en el suelo. Basta con dedicar 3 momentos del día a respirar hondo. Inhalar por la nariz contando hasta 4, sostener unos segundos y exhalar lentamente por la boca. Repetirlo 3 veces. Solo eso. Te aseguro que sentirás cómo el cuerpo se relaja y la mente se aquieta. Otro hábito que vale la pena considerar es reducir el uso de pantallas al menos 1 hora antes de dormir. La luz artificial del televisor o del teléfono confunde al cerebro y retrasa el descanso. En su lugar, un poco de música suave, una lámpara cálida y una taza de infusión pueden preparar al cuerpo para una noche más serena. Y hablando de infusiones, hay otras plantas suaves que pueden complementar la ashwagandha sin interferir con sus efectos. Está la melisa, también llamada toronjil, ideal para calmar la ansiedad leve. La manzanilla, de toda la vida, que relaja el estómago y la mente. Y la lavanda, que con su aroma ayuda a dormir mejor y aliviar la tensión acumulada. A veces, no se trata de encontrar algo nuevo, se trata de rescatar lo que ya sabíamos, lo que las abuelas usaban, lo que daba paz sin químicos ni prisas. Con el tiempo, entendí que cuidar la mente no requiere grandes soluciones, solo constancia. Un poco menos de ruido, un poco más de presencia. Y sobre todo, pequeños hábitos que, combinados, hacen que el día se sienta más liviano y más amable. Porque sí, esta planta ayuda, pero también ayuda a dar un paseo sin mirar el reloj, respirar profundo sin apuro, y mirar el cielo en silencio, aunque sea por 1 minuto. A esta edad, uno ya no busca milagros. No se trata de volver a ser jóvenes, ni de correr detrás del tiempo que ya pasó. Lo que buscamos, en el fondo, es algo más sencillo y más profundo. Recuperar la calma en el alma. Esa tranquilidad que no depende de lo que tenemos, ni de lo que hicimos o dejamos de hacer. Esa paz que se siente cuando por fin podemos respirar hondo sin que nada pese, sin que la mente nos empuje hacia el pasado o el futuro. Y sí, hay días difíciles. Días en los que cuesta concentrarse, en los que el sueño se escapa, en los que uno siente que la cabeza no coopera. Pero también hay herramientas. Y a veces, esas herramientas vienen de la tierra, de una raíz, de una hoja,
de una planta que fue usada por generaciones antes que nosotros. Hoy te hablé de la ashwagandha. No porque sea la única, ni la mejor, sino porque a mí me ayudó. Y si algo funciona, creo que vale la pena compartirlo. Eso sí, cada persona es distinta. Cada cuerpo tiene su propio ritmo. Por eso, si decides probar esta planta, hazlo con calma, con respeto, con atención y sobre todo, con esperanza. Porque a veces no hace falta cambiar toda la vida. A veces basta con un pequeño paso, un poco menos de ruido, un poco más de silencio interior, una taza caliente, una respiración más profunda, un descanso sin sobresaltos. Porque a veces, lo que calma no es una pastilla, sino una planta, una pausa y una decisión, la de cuidarnos desde dentro. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por escuchar esta historia que, tal vez, también se parece a la tuya. Y ahora te quiero invitar a participar. ¿Tú ya has probado alguna planta para calmar la mente o mejorar la memoria? ¿Tienes algún consejo natural que te haya funcionado? Déjalo en los comentarios. Aquí aprendemos todos de todos. Y si este video te resonó, compártelo con alguien a quien quieras. A veces, una simple conversación puede cambiar el rumbo de un día o de una vida entera. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídate. Y no olvides, la calma, a veces, está más cerca de lo que creemos.